Como les comento, la mejor forma de explicar el diseño de experimentos de un factor, de explicar cómo funciona o a qué nos referimos con la validación de los factores, es con un ejercicio. Este yo lo diseñé y lo diseñé de esta manera porque es un tema digerible. Como estamos estudiando, pues podemos visualizar rápidamente de qué se trata o a qué me refiero con la temática. El problema dice así. Me pide suponer que tengamos o que tenemos tres diferentes profesores que imparten un curso o una materia en particular. El coordinador académico del curso está interesado en saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre la calificación de los estudiantes de cada profesor, la cual pues se va a obtener con un examen uniforme. Para poder hacer una evaluación, voy a seleccionar de forma aleatoria a 4 estudiantes. Y después de hacer la selección de los 4 estudiantes, pues voy a recopilar la calificación que obtuvo cada uno. Y tengo 3 profesores. Tengo al profesor Rodríguez, al profesor Gutiérrez y al profesor Sánchez. Entonces, a partir de aquí, yo analizo. Es pregunta general para todos. ¿Es la misma con quien lleves una materia? No, profe. Celina dice que no. Pregunta para todos. ¿Quiénes de ustedes son RCs? De alguna materia, de la materia que sea. Esto mismo pasó en el otro grupo. Nadie ha reprobado nada, nadie ha repetido. Entonces, Celina me dice que no es la misma. Y la pregunta sería, ¿y cómo lo sabes si nada más has llevado materias con un solo profesor? ¿Cómo? Con los amigos. Con los amigos, ¿no? Los amigos son los que te dicen si es la misma o no es la misma y qué manera. Pero entonces, o tu concepto o tu opinión está basada en la opinión de otros. O sea, no tenemos una validación numérica o estadística que me permita saber, o una valoración metodológica que me permita saber si es la misma o no es la misma. Yo me baso en referencias. Quienes son RCs que no se animan a decírmelo, no pasa nada. Quienes son RCs en esa materia en la que son RCs, tienen un poquito más de peso o de validez en su opinión. En el sentido de que si, por ejemplo, yo soy RC en una materia como química, por ejemplo, pues yo ya tuve la oportunidad de llevar con 2 profesores. Y claramente puedo decirte, pues no es la misma. Llevé con este y me evaluó así, llevé con este y me evaluó así. Este tomaba en cuenta, perdón, este aspecto y este no. Y este consideraba, no sé, prácticas, asistencias, que mis zapatos vinieran boleados y este no. Con un mayor peso, esa persona que fue RC puede considerar o puede decir que no es la misma con quien la lleves. Sin embargo, el resto, pues nos basamos en meras opiniones de terceras personas. Yo tengo 3 profesores. Uno es el profesor Rodríguez, otro Gutiérrez y otro Sánchez. ¿De acuerdo? Yo puedo tener un profesor que sea excelente. El profesor Sánchez puede ser un profesor excelente. No obstante, este profesor tiene un estudiante a quien yo le recolecté la calificación y está reprobado. En el sistema tecnológico estaría reprobado. Pues el profesor puede ser muy bueno y el alumno puede estar reprobado. O en su defecto, el profesor Gutiérrez puede ser un profesor pésimo y tiene alumnos de 94. Esto que estoy planteando es posible. O sea, puede ser que el profesor sea muy malo y la calificación sea aprobatoria alta, y puede ocurrir lo contrario. O sea, que el profesor sea muy bueno y tú repruebes. Claro Sí. que, claro que puede ocurrir. Es algo que puede ocurrir. También puede ocurrir el otro escenario, que tengas un profesor que sea muy bueno y que tu calificación sea muy alta. Y que tengas un profe que sea muy malo y tu calificación sea muy baja. Y puede ocurrir cualquier combinación de resultados. La parte que a mí me interesa es tomando en cuenta un factor, que en este caso el factor se llama profesor, y que en el caso de este problema, mi factor tiene 3 niveles porque tengo 3 profesores. Pues a mí lo que me interesa saber como variable de interés, que es la calificación, es saber si es la misma o no es la misma con quien lleve yo la materia, teniendo como variable de salida la calificación del estudiante. Evidentemente, yo necesito saber cuánto de la calificación
o si la calificación en general se debe al profesor, que es el factor que yo quiero analizar, y cuánto de esa calificación se debe a otra cosa. ¿Puede haber un profesor malo con un alumno de alto desempeño? ¿Con un alumno de una calificación de 100? Sí, sí puede haberlo. La pregunta general es, ¿cómo es posible que ocurra eso? ¿Cómo es posible que un alumno excelente obtenga un 100 con un profe malo? Los escucho. Lo voy a poner de otra manera, sin nombres para no quemar. No es la intención. ¿Ustedes han tenido maestros que ustedes consideren malos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y con esos profesores que tú consideras malos, ¿sacaste buena calificación? Yo sí, profe. Yo Ok. sí también. Me Sí, queda claro entonces que el profe que ustedes consideran malo, pues no influyó en tu calificación. La pregunta es, ¿cómo le hiciste para obtener esa calificación? investigando por mi parte. Autodidacta. Armando dice que él fue autodidacta. Genial. ¿Los demás? Cumpliendo lo que pide nomás. Cumpliendo con lo que pide. ¿Qué más? ¿Copiando? También pidiendo ayuda a otros compañeros. ¿Pidiendo ayuda a otros compañeros? ¿Copiando? Profe. Sí, pues sí. Ah, yo ahora resulta. No, yo jamás, profe. Copiando también pudiste haber sacado el 100. Puede ser, es pregunta, puede ser que tu profe te haya aplicado un examen de opción múltiple en línea, por ejemplo, y le hayas atinado. O sea, ¿es posible? Sí. Sí es posible. Claro que es posible. ¿Por qué estoy preguntando todo esto? Porque resulta que yo estoy haciendo un diseño de experimentos y yo quiero saber si la calificación obtenida se debe al factor, al profesor, o se debe al error o a la aleatoriedad, en donde entran todos los demás aspectos que tú me mencionaste, en donde entra la copiada, en donde entra la atinada, en donde entra el autodidacta, en donde entra otro aspecto diferente. A mí me interesa saber cuánto de esta calificación recopilada o si la calificación recopilada se debe al factor o se debe al error. Y eso es algo que me va a permitir determinar el diseño de experimentos. Lo voy a explicar de otra forma. Yo seleccioné aleatoriamente a 4 estudiantes por profesor. Imagina que yo selecciono nuevamente otros 4 estudiantes. ¿Se va a repetir este patrón? ¿Voy a volver a obtener los mismos elementos? No, Puede ser que sí, lo más probable es que no. ¿Ok? Ahora, ¿qué tanta diferencia voy a encontrar con las nuevas calificaciones que yo recopilo? Eso es parte también de lo que yo tengo que analizar. Si yo voy a hacer una afirmación como la que les acabo de mencionar, pues no la puedo hacer al aire. Necesito un determinado nivel de confiabilidad. Eso lo empezamos a ver desde estadística 1. Necesito saber si yo al final, al concluir el problema, voy a hacer una afirmación o voy a rechazar o no rechazar una hipótesis, pues lo tengo que hacer con una base, lo tengo que hacer con un determinado nivel de confiabilidad. Y cuando hablamos de nivel de confiabilidad, estamos hablando de la entrada de las distribuciones de probabilidad. No puedo tener certeza total. Relacionado con eso, para hacer más simple mi trabajo, pues voy a empezar a utilizar nomenclaturas con los diferentes elementos. Al final, como yo mencionaba, necesito hacer la validación para poder rechazar o no rechazar una determinada hipótesis. Mencioné también que los diseños de experimentos utilizan una forma ya generalizada o estandarizada, que es la bilateral. Y a partir de ahí yo necesito establecer si estadísticamente es la misma o no es la misma con quien yo lleve la materia. Para hacer mucho más simple el análisis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer profesor que yo estoy o al cual le recolecté alumnos es el profesor Rodríguez. Rodríguez tiene 4 estudiantes a los cuales yo les recolecté calificación. Rodríguez con sus estudiantes va a arrojarme una media, la cual le voy a llamar media de A. Gutiérrez va a ocurrir lo mismo con él. Sánchez va a ocurrir lo mismo con él.
A Gutiérrez le voy a llamar media de B. Y a Sánchez le voy a llamar media de C. Y así es como voy a empezar. Con base en la nueva nomenclatura, pues a mí me interesa de entrada determinar cuántos son las medias. ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Cuánto me dan las medias para cada profesor? El de Rodríguez de 87, 87 Gutiérrez 78 y Sánchez 74. y Sánchez 74. ¿Es la misma con quien yo lleve la materia? No, no, la misma. No es la misma. Es una pregunta que tiene truco, ¿eh? ¿Es la misma o no es la misma con quien yo lleve la materia? Aparentemente es la misma. Es una excelente respuesta de Viridiano. Aparentemente es la misma. ¿Por qué aparentemente? Bueno, porque si tú estás afirmando que es la misma, tu afirmación las estás haciendo con una muestra de 4 estudiantes. Ahora, viene una pregunta interesante. Imagina que yo recopilo 4 estudiantes más o 4 estudiantes diferentes para cada profesor. ¿Este patrón se va a repetir? Otra vez Gutiérrez va a sacar 87, perdón, Rodríguez 87, Gutiérrez 78 y Sánchez 74. Pues en realidad no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tú nada más recopilaste 4 estudiantes. No hay certeza de que esto se vaya a repetir. Por lo tanto, la respuesta que nos dio Viridiana es excelente. Aparentemente no es la misma. Sin embargo, te voy a cambiar la pregunta. Estadísticamente es la misma con quien lleves la materia. Ya no aparentemente. Estadísticamente hablando. ¿Es la misma o no es la misma? En este momento En este momento no. no lo sabemos, tendremos que No lo hacerlo. sabemos. En este momento no lo sabemos. Ahora, por eso hacíamos el planteamiento inicial que aparece en la diapositiva, en el cual, pues yo estoy mencionando, primero, si yo voy a hacerme la pregunta, si estadísticamente son iguales o no, o estadísticamente no hay diferencia significativa, pues lo tengo que hacer con un nivel de confiabilidad. Yo necesito saber o fijar un nivel de confianza para afirmar que al recopilar una siguiente muestra o una tercera o una cuarta, el patrón se va a seguir repitiendo. ¿Cuáles serían las hipótesis que yo plantearía? Pues tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Una de ellas debe reflejar una condición o, para ser más precisos, una afirmación o un supuesto, y la otra debe ser el complemento del mismo. Mi pregunta base ¿es la misma o no es la misma? Bueno, la hipótesis nula me va a reflejar si estadísticamente hablando es la misma o no es la misma. ¿De qué manera? De la manera como lo podemos ver aquí. Si al final del problema se hace válida la hipótesis nula, estamos diciendo que estadísticamente hablando no existe diferencia significativa. ¿Cómo quedaría la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa diría que por lo menos una media es diferente. No necesariamente tiene que decir que todas son diferentes. Con que una lo sea, ya se rompe la afirmación inicial. La afirmación inicial me está diciendo que no hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué debe decir la alternativa? Pues que sí la hay. ¿Y cuándo habría? Pues cuando menos una de ellas
o cuando por lo menos una de ellas fuera diferente, estadísticamente hablando. Aquí tengo yo mis dos hipótesis planteadas. Y para poder llegar a mi conclusión, pues evidentemente yo tengo que hacer una comparación, tal cual lo hacía en estadística 1. Yo tengo que comparar un valor numérico contra un valor crítico. Así lo estuvimos manejando en estadística 1 cuando vimos estimación de los intervalos, cuando vimos pruebas de hipótesis. De hecho, en pruebas de hipótesis, nosotros mostramos dos criterios para rechazo o no rechazo de la nula. Uno de ellos era el criterio del valor crítico. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el otro? ¿Qué otro criterio utilizábamos para toma de decisiones? Uno era el valor crítico. ¿Cuál era el otro? El otro se llamaba p-value o valor P. ¿Sí se acuerdan que lo hayamos mencionado alguna vez? Sí, profe. El p-value me permitía realizar toma de decisiones. Aquí es algo parecido. Voy a utilizar la distribución F para realizar una prueba de contraste. Después de hacer los cálculos, caemos en cuenta de que la afirmación, si es la misma o no es la misma, no la puedo hacer en este momento, a pesar de tener los valores de las medias, como aparece en pantalla. ¿Ok? Para poder validar cualquier afirmación que yo haga, ya sea de rechazo o no rechazo, pues necesito saber cuánto efecto, como mencionaba hace un momento, se le puede atribuir al factor y cuánto se le va a atribuir al error. Es decir, a otro factor independiente, a otro elemento o a otro grupo de factores independientes a mi factor de estudio, que en este caso son los profesores. Para poder hacer eso, yo necesito obtener al final un valor F. Esto nosotros lo sabemos de estadística 1. Cuando en estadística 1 comparábamos dos varianzas, dividíamos los valores de las varianzas y obteníamos un valor F. Y ese valor F lo comparábamos contra un valor crítico obtenido de la tabla F de Fisher para el nivel de significancia o en su defecto de confianza dado. Aquí es la misma. Al final voy a obtener un valor F que se va a depositar sobre esta casilla. ¿Por qué sobre esta casilla? Porque me interesa saber el valor F de efecto para el factor. Y para poder realizar el llenado de la tabla ANOVA, que es el nombre con el cual típicamente se le llama a esta tabla que acabo de colocar en la pizarra o en la pantalla, pues vamos a hacer una serie de cálculos. Los cálculos que vamos a realizar son cálculos algebraicos muy sencillos, un poco extensos, es verdad. Sin embargo, son cálculos sencillos de realizar. Tal vez los que me lleven un poco más de tiempo, en realidad no va a ser tanto, son los valores de la suma de cuadrados, de la columna de suma de cuadrados, que es la que aparece aquí. El resto de las columnas se obtienen de forma muy rápida y sencilla. Entonces vamos empezando con el llenado, ¿les parece? De nuevo, la premisa ¿es la misma o no es la misma con quien yo curse una materia? ¿Es la misma o no es la misma? La lleve con el profesor que la lleve. El primer elemento que vamos a obtener se llama SSF, que es el que aparece sobre este recuadro. SSF es el acrónimo de suma de cuadrados atribuibles al factor. En este caso, mi factor es el profesor, el cual tiene 3 niveles. Para obtener los valores que aparecen sobre la fórmula, vamos a hacer lo siguiente. El cálculo del SSF es una resta. ¿Ya lo vieron? Es una resta de dos valores. El primero de los valores se obtiene sumando cada una de las calificaciones de cada nivel, elevando al cuadrado y dividiendo entre el número de elementos de cada nivel. Ahorita lo vamos a explicar. A ese valor le voy a restar una división. La división de la suma total de todas las calificaciones elevadas al cuadrado dividido entre el número total de datos. Esta es la forma en la que vamos a calcular. Con las calificaciones que tenemos mostradas en pantalla vamos a obtener
la suma de todos los elementos del profesor A, la suma de todos los elementos del profesor B y la suma de todos los elementos del profesor C. ¿Cuánto me da la suma de los elementos del profesor A? 348, 312 y 296. Y 296. Muy bien. La suma total, pues es la suma de estos tres. ¿Cuánto me da? 956. Muy bien. Ya tengo los elementos que voy a utilizar con la primera fórmula. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, tengo las sumas totales por niveles. Y tengo la suma total de todos los elementos, de todas las calificaciones. Es decir, ya los tengo. Vamos a interpretar esa fórmula. ¿Cómo quedaría? Para hacer el cálculo del SSF, voy a hacer lo siguiente. SSF es igual a. Es una suma de valores. En la suma van a estar los totales por nivel elevados al cuadrado. Por ejemplo, el primero es 348 elevado al cuadrado, dividido entre el número de elementos que tiene ese nivel. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas calificaciones tiene? Tiene 4. Todos tienen 4. ¿Por qué se hace énfasis en el número de elementos por nivel? Bueno, porque puede haber diseños de experimentos en los cuales el número de elementos por cada nivel sea diferente. Eso es posible. Se recomienda ampliamente que los valores sean los mismos. Sin embargo, dependiendo de las condiciones que tengas, puede ocurrir que el tamaño de cada nivel sea diferente. Entonces, este lo voy a dividir entre 4 más 312 al cuadrado entre 4 más 296 al cuadrado entre 4. Y a eso le voy a restar la suma total que me dio 956 elevada al cuadrado entre el número de elementos que yo estoy analizando en el diseño. ¿Cuántos elementos son? Son 12. El valor del SSF, ¿cuánto nos da? 348 al cuadrado. Y voy a utilizar el símbolo de fracción, que lo tengo colocado aquí. Dividido entre 4 más 312 al cuadrado entre 4 más 296 al cuadrado entre 4. Y a eso le voy a restar 956 al cuadrado entre 12. El valor resultante para el SSF es 354.66 periódico. ¿Eso les dio a ustedes? Sí, me dio lo mismo. Sí, igual. Perfecto. Ahí pueden ver en pantalla la operación que realizamos. Y en efecto, el valor nos da 354.66. Vamos con el segundo. El segundo que voy a obtener es el de la suma de cuadrados relacionadas o atribuibles con el error. Tal vez este cálculo sea el más largo de todos. Uno de los valores ya lo obtuvimos, que es el valor de la suma de los totales por nivel elevado al cuadrado entre el número de niveles. Perdón, entre el número de elementos por nivel.
El primero de los elementos también es una suma y tal vez sea el que está un poquito más largo de calcular. ¿Por qué es importante saber la suma de cuadrados relacionadas o atribuibles con el error? Porque yo quiero saber cuánto de la calificación obtenida se debe a otro factor que no sea el profesor. El valor del SSE, que es el segundo cálculo que vamos a hacer, se obtiene de la siguiente manera. El SSE es una suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar el cuadrado de cada uno de los elementos, es decir, el cuadrado de cada una de las calificaciones que aparecen en el diseño. Para el primero voy a hacer 79 al cuadrado. 84 al cuadrado. 86, perdón. 86 al cuadrado. 94 al cuadrado. Más todos los demás elementos. El último de ellos es el 76. Y a eso le voy a restar esta misma suma que tengo acá arriba. La voy a reescribir. 348 al cuadrado. Entre 4 más. 312 al cuadrado entre 4. Más 296 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto nos da el SSE para el cálculo? Son 79 al cuadrado, más 86 al cuadrado, más 94 al cuadrado, más todos los demás al cuadrado. Y a eso le voy a restar este elemento de aquí, que es la suma. Y la voy a colocar tal cual lo hice ahorita. 348 al cuadrado entre 4. 312 al cuadrado entre 4. 296 al cuadrado entre 4. A mí me da 322. Igual. Igual, profe. Y en la imagen pueden observar el mismo valor. Voy a calcular ahora el último de los valores de la primera columna. El último de los valores se llama suma de cuadrados totales y básicamente contiene toda la suma de efectos de todos los elementos involucrados, tanto de factores como de errores. ¿Por qué hablo de factores y de errores? Porque va a haber algunos ejercicios en los cuales haya más de un factor. ¿Cómo le voy a hacer para obtener este valor? El SST contiene, según la fórmula, la suma de todos los elementos de forma individual elevados al cuadrado. 79 al cuadrado. 86 al cuadrado. 94 al cuadrado. Y todos al cuadrado. Menos este elemento que aparece aquí. ¿Quién es? La suma total elevada al cuadrado entre el número de observaciones o el número de elementos.
Todos esos elementos ya los calculé. Voy a utilizar la misma operación anterior para no teclear todos los elementos al cuadrado. Ya los tengo hacia acá. Y aquí voy a colocar 956 elevado al cuadrado dentro del paréntesis, dividido entre 12. El valor resultante me da 676.66 periódico. Sí. De hecho, de forma adicional, este valor puede obtenerse con la suma de los otros dos y me debe dar exactamente lo mismo. Incluso de manera visual lo podemos comprobar que en efecto la suma de estos dos me da este. Decidí mostrarlo solamente por primera vez así para que sepan que también tiene su fórmula exclusiva con la cual se puede calcular. No obstante, una vez calculados todos los valores de sumas de cuadrados, pues al momento de sumarlos, la suma debe ser congruente. Y al sumar la suma de cuadrados del factor o de los factores, según sea el caso, con la del error, me debe dar los totales. Y lo podemos verificar rápidamente aquí. Que este elemento más este elemento me debe dar el de abajo. Esa columna es la más tardada. A partir de aquí, el problema fluye de forma mucho más rápida para el llenado de la tabla ANOVA. Vamos a empezar el llenado de la segunda columna. La segunda columna se titula grados de libertad y es precisamente eso. En las materias anteriores vimos que los grados de libertad eran el número de elementos aleatorios que se pueden seleccionar de un conjunto de datos. Por lo regular, se calculan haciendo el número de elementos menos 1. Para los grados de libertad del factor debo tener en cuenta eso. ¿Cuántos niveles tiene el factor? Tiene 3. Son 3 profesores. La forma de calcularlo es hacer el número de profesores menos 1. 3 menos 1 me da 2 grados de libertad para el factor. Es hasta intuitivo. El número total de niveles que tengo menos 1, 3 profesores menos 1 me da 2. El segundo valor para grados de libertad que puedo calcular es el de los totales. Sé que tengo 12 observaciones. Son 12 calificaciones de 12 estudiantes subdivididos en 4, 4 y 4. El número de grados de libertad totales lo voy a calcular haciendo 12 menos 1. Son 11. Y al igual que los valores de la primera columna, los de los grados de libertad también están relacionados, de forma tal que como en la primera columna, al sumar la suma de cuadrados del factor con la del error me da los totales, en los grados de libertad también. La suma de los grados de libertad del factor o factores más la del error debe darme los totales. Por lo tanto, el valor de los grados de libertad para el error lo puedo calcular con una resta. A los grados de libertad totales le resto los grados de libertad del factor o factores y obtengo que 11 menos 2 me da igual a 9. La tercera columna me da un panorama promedio de cuánta influencia ejerce de forma individual factor y error. ¿Cómo la voy a calcular? Mediante divisiones. Para los cuadrados medios o los cuadrados de las medias, pues voy a dividir el valor de la suma de cuadrados entre el valor de los grados de libertad correspondientes al elemento. Suma de cuadrados del factor entre sus grados de libertad. Suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Para el cuadrado medio del factor, voy a hacer 354.66 periódico entre 2. Y para el cuadrado medio del error, hago lo mismo.
322 entre 9. Con el primero, al dividir entre 2, obtengo ¿qué? El resultado es de 177.33 periódico. Y con el otro me da 35.77 periódico. Y como lo habíamos mencionado del principio, todo este pancho de llenado que estoy haciendo, todo este conjunto de información que estoy obteniendo, se va a resumir en un valor. Y lo voy a identificar como el valor F de mi tabla ANOVA. La forma de obtenerlo es muy sencillo y únicamente requiero dividir la suma, el cuadrado de las medias del factor entre el cuadrado de las medias del error. Es decir, voy a hacer 177.33 periódico entre 35.77 periódico. El valor resultante para esa operación me da 4.9565 y una cadena decimal. Este es el valor que más me interesa obtener. De esta manera termina el llenado de la tabla. Viene lo mero bueno. Lo mero bueno ya no es propiamente de cálculo. Los cálculos ya los hicimos. Viene ahora la comparación. Este valor, yo debo compararlo contra alguien. Una vez obtenido el valor F, resulta que yo necesito generar el valor de comparación. Es decir, necesito compararlo contra alguien. Y recordando nuestros conocimientos anteriores, el valor que yo requiero es un valor crítico. El valor crítico lo voy a obtener de tablas. Me voy a ir a mis tablas de la distribución F, que son las que me interesan. Si recordamos, el problema fue planteado con un nivel de confianza del 95%. Las tablas de distribución de probabilidad, algunas funcionan con niveles de confianza, sin embargo, la amplia mayoría funcionan con niveles de significancia. Y si recordamos, el complemento de los niveles de confianza en una tabla, pues era básicamente los niveles de significancia o el nivel de significancia. Y la tabla F de Fisher trabaja con nivel de significancia. En mi problema, yo trabajé con un nivel de confianza del 95%. Expresado en valor relativo y no en porcentual, este valor sería de 0.95. Y sabemos que el complemento del nivel de confianza se llama nivel de significancia, el cual típicamente es representado por la letra griega alfa. Y en mi problema, ¿cuánto vale alfa? 0.05 o 5%. Es correcto. 0.05 o 5%. Se supone que estas dos cantidades son complementarias entre sí. El nivel de confiabilidad o de confianza y el nivel de significancia. Y acorde con las tablas que yo estoy manejando, pues en el caso particular de la tabla F, la tabla correcta que yo voy a utilizar la puedo identificar precisamente con el valor de la alfa. Ese es un recorte de la tabla F
y puedo ver que en la parte superior aparecen los parámetros con los cuales debo buscar el valor crítico. Aparece un V1 y un V2. Y aquí aparece un punto 0.5, que dicho sea de paso, es el valor que me indica el nivel de significancia de la tabla. Esta tabla que aparece en pantalla es la tabla que tiene una significancia de 0.05. Las dos tablas típicas que se muestran en los libros de texto son la de 0.05 y la de 0.01. Esa para un nivel de confianza del 99%. Los valores de V1 y V2 representan grados de libertad. Y en mi problema, yo tengo dos valores de grados de libertad. El valor de los grados de libertad del factor, que es el que me interesa, y el valor de los grados de libertad del error. Y los voy a indicar precisamente de esa manera. Sobre el renglón, voy a indicar el valor de los grados de libertad del factor, de forma tal que si yo recuerdo la tabla que manejé, que esta fue mi tabla ANOVA final, pues yo tengo 2 grados de libertad para el factor y 9 grados de libertad para el error. Como son 2 grados de libertad para el factor, lo que voy a hacer es seleccionar esa columna. Como tengo 9 grados de libertad para el error, voy a seleccionar esa fila. El valor donde se cruzan ellos dos me va a arrojar el valor crítico para las condiciones dadas del problema. Mi tabla ya impresa, pues la tengo por acá. No sé si se alcanza a ver en la imagen que aquí tengo la tabla para el nivel de significancia de 0.05 y justamente puedo identificar los dos valores. 2 grados de libertad para el factor de interés, los tengo en la columna. 9 grados de libertad para el error. Y para ambos el valor donde se cruzan es de 4.26, que es el que veíamos ahorita en la imagen. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Sí se ve, profe. Perfecto. Con eso yo ya tengo mis dos valores necesarios. Inicialmente, planteé mis dos hipótesis, la nula y la alternativa. Mi F ANOVA fue igual a 4.9565. Mi F crítica fue igual a 4.26. Y al igual que ocurría con los temas pasados, yo requiero un criterio de rechazo. Y el criterio de rechazo para los diseños de experimentos se puede considerar como un criterio casi universal en ese sentido, en el cual al hacer las comparaciones entre los dos valores F, puedo expresar las conclusiones así como aparece en pantalla. Al hacer la comparación de los dos valores, el valor crítico contra el valor de la tabla ANOVA, si en la comparación el valor crítico es menor al valor F ANOVA, tenemos los elementos suficientes para poder rechazar a la hipótesis nula. Ojo, tu conclusión es estadística. Si por el contrario, al comparar los valores, tu valor crítico es igual o mayor que el valor F ANOVA, la conclusión es que no tenemos los elementos suficientes para poder rechazar a la hipótesis nula. Para términos prácticos, la acepto. ¿Qué podemos concluir entonces? En la comparación, este valor es más grande que este. Por lo tanto, dentro de los criterios, se cumple el primero de ellos. El valor F ANOVA es más grande que el valor crítico.
Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, tenemos elementos suficientes para poder rechazar a la hipótesis nula. Hago válida la alternativa. ¿Cuál sería tu conclusión final? Pues la conclusión final sería que yo puedo afirmar con un 95% de confianza que sí existe diferencia estadísticamente significativa para cursar la materia. Sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las calificaciones obtenidas con cada profesor. Dicho en términos prácticos, bueno, yo puedo afirmar con un 95% de confianza que si vuelvo a tomar una muestra de 4 estudiantes para este problema, este patrón se va a repetir de nuevo. Es decir, que por lo menos va a haber una media que sea diferente. Puedo pensar que va a ser la media de Rodríguez o puedo pensar que va a ser la media de Sánchez, la que estadísticamente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estadísticamente yo puedo comparar estas dos y determinar esa diferencia o esa significancia estadística en la diferencia. Entonces, en este momento concluimos que por lo menos hay una media que es diferente. Por lo menos hay un profesor que garantiza una calificación diferente. ¿Dudas hasta aquí? Kevin dice que todo bien. De esta forma terminamos el llenado de la tabla ANOVA y la solución del problema para determinar si existe o no existe diferencia estadísticamente significativa entre varias medias. Aquí utilizamos 3. ¿Puede haber más? Sí, sí puede haber más.